Producciones Audiovisuales presenta MH, Mi Historia, un programa de conversación con destacadas figuras de Chile y el mundo. Conozca a fondo la historia de vida de connotados invitados de la radio y televisión, política, deportes, música, baile y artes, de sus éxitos y fracasos, solo en MH, Mi Historia. Bienvenidos a Revestop, revestimientos de interior y exterior exclusivos para Chile. Security Glass, la seguridad de su empresa y hogar en nuestras manos. Punto Jaque, materiales para la construcción, más barato que allá. Importadora Lama, juguetería, artículos de regalo y decoración. Viviana Vargas y César Galleguillos, 30 años de asesorías previsionales. Con ustedes, su conductor, Wilfredo Fernández Maureira. Señoras y señores, bienvenidos a MH, Mi Historia. Hoy, una historia con un hombre que vino del sur. Desde muy pequeño comenzó con la pasión del relato, el periodismo, el hombre apasionado, el hombre del gol, el del tic-tac, para ti, para mí. Hoy, señoras y señores, un honor en saludar y dar la bienvenida a MH al señor Vladimiro Mimisa Cárcamo. Maestro de maestros, Vladimiro Mimisa, un gusto en saludarle. Bienvenido a MH, Mi Historia. Mi estimado Wilfredo, un gusto. La verdad es un gusto haberte reencontrado, ¿no? La vida nos permitió reencontrarnos en aquel homenaje a Juan Carlos Orellana en el Estadio de la Comuna de Pudahuel hace algunos días. Y bueno, hoy estamos acá y me alegro mucho este reinvento, ¿no? Luego de haber dejado lo que hiciste de manera tan exitosa, la hípica durante tantos años, hoy comunicándote, esto nace, ¿no? Y brota por todos los poros ese poder de comunicación que tú tienes y que hoy trasladas a la pantalla. Muchas gracias por tus palabras, Vladimiro. Maestro de maestros, ya le voy a contar por ahí algunas infidencias, algunas historias que gracias a Vladimiro pudimos seguir en el camino de las comunicaciones, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Vladimiro Mimisa, puntarenense. Así es. Nacido y criado en la región de Magallanes. Así es, pues, puntarenense. Nací en un barrio popular en Magallanes, en el barrio San Miguel. Mi cordón umbilical con la región no se ha roto nunca. Estoy siempre permanentemente con Magallanes, la región de Magallanes. En esta última etapa, yo viví 40 años acá de manera casi ininterrumpida, solo con el golpe de Estado. Tuve que irme a la Argentina y posteriormente el año 77-78. Cuando Chile queda eliminado de la Copa del Mundo de Argentina 78, voy a trabajar a Perú, en la radio Telefonía Peruana, para transmitir el Mundial del 78 desde Argentina para Perú. Pero el resto de los 40 años los transité en Santiago, retorné a Punta Arenas para ser alcalde. Posteriormente volví para hacer en el canal del fútbol, ¿no? Parte de la programación en aquellos años del canal del fútbol, donde dejé grandes recuerdos y muchísimos amigos. Y aquí estamos, pues, aquí estamos de vuelta y ya yo diría entrando al invierno de la vida, en un nuevo e importante desafío, colaborando con el Ministerio del Deporte en un momento pero fantástico y maravilloso para el deporte chileno, a raíz de que estamos esperando el evento más importante después del Campeonato Mundial de 1962, que son los Juegos Olímpicos. Y estamos intentando, ¿no?, una programación que sea interesante y que nos pueda permitir también desplegarnos en la radio clave en la clave, ¿no?, el año 2023. Un resumen de lo que ha sido la historia de Vladimiro. Y ahora entramos al detalle. Ahora vamos a rememorar. Ese no es el resumen, Wilfredo. Resumir la vida, ¿no? Y resumir 60 años de actividad frente al micrófono. Serían varios. Porque son 60 años. Varios programas. Y más de 60 años, ¿no? Porque yo llegué a la radio a los 10 años. Tenía 10 años cuando relaté mi primer partido de fútbol en mi natal Punta Arenas.
y en una radio que sigue viva, que es la Radio Polar, y que en aquellos tiempos pertenecía a la gran cadena de cooperativa, en aquel tiempo era Cooperativa Vitalicia. En la red. Nacido, criado, padre, madre. ¿Cómo fue esa infancia, Vladimiro? Antes de que llegue al micrófono, ¿cómo fue esa infancia? Una infancia feliz. Nosotros somos 4 hermanos, ¿Ya? padres fallecidos, no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, nos acompañaron por mucho tiempo, y si algo debo agradecerle a Dios y a la vida es haber estado los últimos años de mi vida en Punta Arenas para compartir con mi mamá. Mi mamá falleció hace muy poco tiempo, y lo cierto es que fue tremendamente gratificante, luego de tantas ausencias, haberla acompañado en la etapa final y volver a ser niño. Siempre he dicho que cuando se muere la madre se deja de ser niño. Mi padre había fallecido, murió una semana antes de que yo asumiera la alcaldía de Punta Arenas. Hijo de Vladimiro, hijo de Marina, y te decía, tengo 3 hermanos más, una mujer, María Angélica, directora de colegio, mi hermano Guillermo, abogado, y mi hermano menor, Mauricio, que radica en Punta Arenas, luego de haber trabajado durante muchísimos años en el mar como marino mercante. Mira qué bonito. ¿Cuánto marca el papá y la mamá, Vladimiro? Mucho, pues, ¿no? La formación, los buenos ejemplos, valores, la unidad familiar. Recuerdo que mi papá en nuestra última conversación, ¿no?, nos reunió a todos, hijos y nietos, y diciéndonos, no tienen que olvidar que los mimisas deben ser siempre honestos y caminar con la frente en alto. Bueno, son valores, ¿no?, que nos han permitido a todos como familia caminar por la vida de manera siempre decente, honesta, no haciendo zancadillas para subir un peldaño, ¿no?, en lo que es esta vida, que es una vida de lucha permanente, y yo diría, desafortunadamente, una lucha que no tiene fin, y al final solo por la subsistencia, para vivir un poco mejor, para tener acceso a la felicidad. Pero en muchas circunstancias, para tener ese acceso a la felicidad, se hacen muchas zancadillas en el camino, para lograr escalar, ¿no?, un escalón más en esta escala larga que nos ha puesto la vida por delante. Y este pequeño de 4, 5 y 6 años, ¿qué significaba? ¿Cómo valorizaba el viento, el mar, Punta Arenas, el frío? ¿Cómo se vivió esa etapa? La verdad es que no sentíamos frío, ¿no? Era nuestra escenografía, era el paisaje maravilloso, ¿no? Vivir junto al estrecho de Magallanes, como tú dices, el viento, la nieve, la escarcha. Nosotros lo asimilábamos de la mejor manera y nos entreteníamos y patinábamos en el hielo y nos deslizábamos en trineo. Fue una infancia plenamente feliz. Una infancia donde no sobraba nada, pero en nuestro hogar afortunadamente nunca faltó nada, muy por el contrario. Puertas abiertas para recibir siempre a los niños y las niñas de nuestro barrio. Mi infancia giró en torno a la parroquia, mi parroquia, la parroquia San Miguel, en los oratorios, en su cancha de fútbol, en su cancha de básquetbol, ¿no? Yo soy un agradecido de la vida, de la formación y de la infancia maravillosa que tuve en ese, yo decía, querido barrio San Miguel. ¿Quiso ser futbolista? Como todo pequeño de Sí, los yo creo 8, que de sí. los 9. Yo creo que sí, y jugaba bien al fútbol. Y jugué en Punta Arenas fútbol, pero más pudo la pasión de la radio y evidentemente que me di cuenta que el gran camino mío, yo siempre soñaba, ¿no?, algún día llegaré al Estadio Nacional a jugar al fútbol. Jamás nunca me imaginé que el Estadio Nacional y posteriormente el Estadio Monumental, canchas de todo Chile y el mundo, iban a ser los escenarios de éxitos alcanzados que yo nunca me había imaginado algún día poder lograr. En esos momentos de jugar con los compañeros, con los hermanos, ¿estaba en la mente siempre el tema de la radio? ¿El micrófono, el escuchar, el hablar? Yo diría a los 8 o 9 años aquello se despertó.
a lo que mi gran pasión era sintonizar las radios, ¿no? Nosotros teníamos Puerto Libre, entonces nuestros equipos de radio eran los mejores, de los mejores. Nos permitían sintonizar la onda corta. En aquel tiempo no existía la magia de hoy de las comunicaciones. Hoy con el celular yo descargo una radio de cualquier parte del mundo. Exactamente. En aquellos tiempos era solo la onda corta. Y nosotros escuchábamos la onda corta y afortunadamente nos llegaban estupendamente la onda corta de las grandes radios argentinas. Yo me hice, por ejemplo, escuchando a Fioravanti, el más grande relator argentino de todos los tiempos. Ahí está la fuente de inspiración. Después José María Muñoz. Posteriormente compartí con Víctor Hugo Morales, hablando de Argentina, ¿no? Las grandes radios, El Mundo, Splendid, Radio Rivadavia, Radio Continental. Y esas las alternaba, esas transmisiones yo las alternaba con las radios de Chile. Y escuchaba a Nicanor Molinari, a Gustavo Aguirre, a Sergio Planel, sin ninguna duda mi ídolo, mi compadre posteriormente en la vida, Darío Verdugo, Sergio Silva, Carlitos González, Abraham Dueña, Esteban Lobo. Qué gloria de radio, man. Extraordinario. Bueno, en aquel tiempo los relatores chilenos eran los mejores relatores de la lengua hispana. Fantásticos relatores. El doctor Samuel Martínez, Perfume de Gol, Hernán Solís. Pero por favor, ¿cómo olvidar aquello? Se hizo un ovillo. Se hizo un ovillo en el suelo o volaba como un carabel. Exactamente. Sí. El papá, descendiente de... Mi nono croata, mi nona croata. Mi abuelo materno nació en Maullín, región de los lagos, ¿Ya? Y mi abuela nació en Ancud y fue profesora. ¿Cuánto hay de croata? Yo tuve la oportunidad de conocer más a mis abuelos maternos. Tengo un vago recuerdo de mi nono yendo a una cancha de fútbol sobre sus hombros, en la cancha Rómulo Correa de Punta Arenas, pero no me recuerdo, por ejemplo, de mi nona materna. No, falleció cuando yo prácticamente recién había nacido. ¿Y cuánto hay del pueblo croata en Vladimiro? No, mis hermanos tienen más de croata que Sí. yo, ¿no? Mi hermana y mi hermano, mi hermano vivió muchos años en Europa, gran parte de su vida, y eso lo vinculó mucho a Croacia, y sí, yo siento cariño, afecto por Croacia, pero yo diría que soy una mezcla, ¿no? Y me siento muy auténticamente chileno, patagón y magallánico. ¿Cuál es el recuerdo de la comida que hay de allá de la mamá? Allá en... Primero su sur. torta de galleta. Torta de galleta. Primero su torta de galleta, luego sus tallerinas al tuco todos los domingos, los ravioles. ¿No fallaban eso? No fallaban. Las papas fritas, yo no he comido nunca papas fritas en ningún lugar mejores que la que hacía mi mamá. Las empanadas de mi mamá. No, mi querida Marina, Santa Marina. Esos son los hermosos recuerdos que siempre vienen a la mente de Vladimiro. Así es. ¿Y del papá? ¿Cuál es el recuerdo? Mi papá no creía mucho en mí, po. ¿No? No, po. Cuando yo vengo a Santiago yo lo engañé, le dije que venía a estudiar para ser profesor de educación física, pero yo sabía que venía. Y tuve una fortuna tremenda, ¿no? Mi papá se convenció, yo creo, el día que me entregaron el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, y él estuvo, y para mí fue un tremendo orgullo cuando el presidente Frei me entrega el Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Estuvieron mi papá y mi mamá acompañándome, y ese día solo se convenció de que yo había venido a algo superior. Él supo después de mis éxitos, sin ninguna duda, y lo llenó de orgullo. ¿Era el papá medio reticente a entregar amor, cariño, abrazo? No. ¿No? A ver, yo creo que hemos ido ganando en aquello, ¿no? Yo creo que los papás eran más severos. Era más de poner la barrera, ¿no? Claro, era más difícil escuchar a un papá decirle a los hijos que lo querían, que lo amaban, que te dieran un beso. Era más difícil. ¿Por qué había esa... Pero yo lo voy a hacerlo con mis nietos, po. No, obvio. No, con mis en ese nietos. tiempo, ¿por qué esa limitación, Vladimiro? ¿A qué se puede atribuir? Perdón, a sus nietos. ¿Ya? Porque hoy de mis nietos sería bisabuelo, mi papá. Claro, ¿no? exactamente. Y ese límite, ¿por qué se ponían los papás? Yo creo ¿Lo has preguntado? Yo creo que un tema cultural.
Porque eso ocurría generalmente con las antiguas generaciones. Exacto. Eso ocurría con las antiguas generaciones. Yo no sé si tú fuiste la excepción y tu papá fue más afable que tu mamá, más cariñoso. Generalmente era más reservado. ¿Ah? Daba la impresión en un momento determinado que el ser proveedor bastaba. No. Exactamente. Hoy No día siempre. no, porque hoy día uno con el hijo es el beso de saludo, Exacto. de mañana, de noche, o donde nos vemos, de abrazo, teléfono, comunicación. Así es. Yo ayudé a mi papá a picar leña, a estivar la leña, aprendí a hacer los asados. Mi papá era notable haciendo asado al palo, cordero magallánico. Esos magallánicos tienen que No, ser, extraordinario. No, mi padre fue un hombre ejemplar, querido, ejemplar. Primero fue funcionario bancario, después emprendedor. No, un tipo que dejó grandes recuerdos, ¿no? Y fundamentalmente de un gran trabajo social y de una inmensa, infinita solidaridad. El más hermoso recuerdo de la infancia de Vladimiro. Son muchos. Tengo muchos recuerdos de infancia. El que se venga a la mente ahora. Bueno, el día que llego a Río Gallego está en la Patagonia Argentina, y había una cantidad de autos, camiones que esperaban, y yo creía que esperaban al equipo. Iba un equipo de fútbol de Punta Arenas, un equipo de niños a jugar a Río Gallego. Yo pensé que esperaban a los niños que venían en un bus. No, me esperaban a mí. Fue una cosa maravillosa, emocionante. Me recibió el cónsul, me recibieron en una radio, el cónsul me regala un reloj, lo recuerdo como si fuera hoy, flameaban las banderas chilenas. Y a ese cónsul de Río Gallego, posteriormente yo lo encuentro en Caracas, en Venezuela, siendo embajador de Chile. Y yo estaba, eso no recuerdo bien si era con Colo-Colo en una Copa Libertadores o con un partido de selección. Pero voy a una recepción a la embajada y el embajador era ese mismo cónsul, don Luis Enríquez Acevedo, un embajador en ese momento radical, el que nos recibía en Caracas. Y yo le hice ese recuerdo, el recuerdo de Río Gallego. No lo creía, nos emocionamos los dos y se emocionó su señora mucho, ¿no? Porque eso ya había quedado prácticamente olvidado en el tiempo. El cantagoles en MH, Vladimiro Mimisa. En Importadora Lama de Meij 74 y Avenida El Salto 4141 Huechuraba, encontrará de todo en regalos, artículos de decoración, juguetes, juegos de salón, paraguas y mucho, pero mucho más. Visítenos en www.comerciallama.cl. Los regalos, juguetes y entretención para niños y adultos en un solo lugar. Importadora Lama de Meij 74 y Avenida El Salto 4141. ¡Lo esperamos! Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. ¡Atención! Ya está en Chile. Siding Syncalum tipo madera. Nuevo, único en su tipo. Pídalo en Revestop. Consultas al +569 9832 2750. Mail perifersid@yahoo.es. Siding Syncalum tipo madera. Calidad y economía. Siding Syncalum tipo madera. Es otro producto Revestop. Teatro Caupolicán presenta Queen, Dios salve a la reina, la mejor banda tributo del mundo. Ven a sentir los éxitos de Queen, Dios salve a la reina, 10, 11 y 12 de noviembre. Entrada sistema.ticket. Queen, Dios salve a la reina. Produce Teatro Caupolicán, donde se ve y se escucha mejor. Continuamos, señoras y señores. MH, mi historia. Vladimiro Mimisa, el cantagoles hoy, conociendo su historia, la historia que llegó del sur para comenzar a convertir en realidad el sueño desde los 10 años, Vladimiro.
A los 10 años usted me decía que ya estuvo relatando su primer partido. Así es. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Se cruzó en el camino de mi vida, siendo muy niño, un hombre que tuvo una gran importancia en mi futuro derrotero, ¿no? Se llamó Alfonso Cocho Cárcamo. Era un personaje en mi ciudad. Era la figura de la radio en Punta Arenas. ¿Ya? Y él tuvo la ocurrencia de organizar a los niños de la ciudad en una asociación infantil que se llamó La Pandilla de mi Barrio. Todos los barrios de la ciudad hacían un equipo de niños. Y yo tenía el mío, de mi barrio San Miguel. La camiseta de River Plate, blanca, franja roja. Y bueno, y los días domingos había un programa infantil donde los niños cantaban, recitaban y representaban a sus respectivos clubes. Yo representaba al mío, al San Miguel, también en la radio, no solo en la cancha. Entonces yo cantaba y recitaba, pero más cantar. Yo cantaba, pero se me acotó el repertorio, ¿no? Entonces un día me dice este animador fantástico, este hombre extraordinario, que fue mi padre putativo, Cocho Cárcamo, me decían Pulguita a mí, ¿no? Pulguita, ¿no sabes otra canción? Porque ya estás repitiendo mucho esto de mi segunda madrecita, yo quiero ser torero, el niño de las monjas, que después canté con Valentín Trujillo y Don Francisco en Noche de Gigante, el Ave María, yo cantaba de los casamientos, cantaba el Ave María. Pero no te sabes otra canción. Yo dije, ¿sabes qué? No, pero voy a relatar un partido. ¿Cómo? Me dice, sí, voy a relatar un partido imaginario, Chile-Argentina. Y relaté un Chile-Argentina, final del Sudamericano del 55, gana Argentina, gol de Micheli 1-0, relaté ese partido imaginario. Y bueno, yo estaba sobre una silla. Él me baja de la silla y me dice, a partir de este instante no juegas más, relata fútbol. Entonces, bueno, los más enojados eran mis compañeros de equipo, porque ellos nunca fueron transmitidos por la radio. Porque entre jugar y relatar, yo prefería jugar, entonces yo jugaba. Cuando jugaba mi equipo del barrio, yo jugaba por el equipo de mi barrio. Entonces relataba los partidos de todos los otros niños, menos de mis compañeros, porque yo tenía que jugar. Así partí, y no me alejé nunca más del micrófono. Fue una vida sin interrupciones. Vale decir 65 años. En Punta Arenas, ¿cuánto tiempo se desarrolló Vladimiro profesionalmente? ¿O cuando ya le dan el rol de relatar un partido o de comentar un partido? En Punta Arenas yo estuve en la radio 14 años. 14 años. Sí, 14 años. El año 69 vengo a Santiago. Ya había estado aquí en el Campeonato Mundial de 1962, trabajando en Radio Punta Arenas. ¿Ya? Y fui al Campeonato Mundial de Inglaterra, 1966, trabajando en Radio de Punta Arenas. Ahí, ¿relataba para la radio o era el reportero de la radio? No, en aquel tiempo existían los teléfonos a magneto, cuando se pasaba incluso a través de la operadora. ¿Ya? No existía la tecnología de hoy, claro. Entonces yo informaba, ¿no? La radio era lo único, porque fíjate que, por ejemplo, Campeonato Mundial de Inglaterra, llegaban aquí los partidos al otro día por la televisión. Y se hicieron pool de radio para ir a transmitir a Inglaterra. Chile jugó en Middlesbrough y Sunderland, al lado de Newcastle. Ir a Newcastle era un placer, ¿no? Darío Verdugo, lo único que se aprendió en inglés, yo soy, I am, amigo, friend, de Jorge Robledo, of George Robledo. Pero eso abría todas las puertas, increíble. Claro. Jorge Robledo, ¿cómo se le recordaba? En 1966, durante el Campeonato Mundial. Bueno, y ahí tuve la oportunidad. Yo conocía ya a Darío Verdugo, pero tuve la oportunidad de hacerme amigo, yo siendo muy joven, muchacho, de gente tan importante en la historia: Gustavo Aguirre, Nicanor Molinares, El Gordo, locutor comercial, Alfredo Larrazábal, Hernán Solís, Sergio Planels. No, ellos fueron a cubrir el Campeonato Mundial de 1966 en Inglaterra. Pedro Fornasari, no sé si lo mencioné. Ya era importante Raúl estar al lado Hernández de P. ellos para Vladimiro.
pero claro, era tremendamente La eminencia importante estaba arriba, ¿no? que me acogieran, ¿no? Me acogieron como uno más, lo acompañé por doquier, almorzaba con ellos, comía con ellos, iba al estadio con ellos. Hicieron mucho más fácil mi vida en Inglaterra. Yo era un provinciano que por vez primera llegaba a Inglaterra, llegaba a Londres. Caramba, era requete contra complicado si no hubiera sido acogido como fui acogido por este grupo humano y profesional extraordinario, con los cuales posteriormente después compartí, pues tuve la oportunidad de trabajar con ellos. ¿Después de Inglaterra, Santiago? Después de Inglaterra, claro, vine a Santiago. ¿Y a dónde comienza? Cooperativa. Cooperativa. Sí. Cooperativa, goles y marcas en cooperativa con Sergio Blodsfeld, Darío Verdugo, Sergio Silva, Carlos González Márquez, Tito Morales, Jorge Antonio Silva. ¿Y ahí ya llega el relator o todavía llega el reportero, el que informa? No. Yo, mira, llegué desde la calle, desde Punta Arenas, desde lejos, a transmitir fútbol. Debuté transmitiendo en Santa Laura, un partido inolvidable, para mí, ¿no? Universidad Católica Aviación. Ya para mí era cumplir el sueño de niño. Pero antes había relatado ya en Santiago, ¿no? Antes había relatado. Yo vine a pasar las vacaciones de aquellos tiempos en verano y se hacían los hexagonales de verano. Y relaté un tiempo con Darío Verdugo y otro tiempo con Sergio Silva. Universidad Católica River Plate desde el Estadio Nacional. Esos eran los tiempos donde, yo me recuerdo, Darío Verdugo relataba la mitad de la cancha uno y la mitad de la cancha el otro. Y Darío Verdugo desde la cancha, junto al banderín del córner, y Sergio Silva desde la cabina. Increíble. Extraordinario. Extraordinario. O sea, el olor a pasto, el cómo suena la pelota, el cómo se gritan los jugadores. Esa sensación de los que nos iniciamos haciendo fútbol es inolvidable. No, extraordinario. Darío le colocaba la pelota cuando iban a disparar el córner. Claro, y se escuchaba el disparo de quien ejecutaba el tiro libre. ¿Después de Cooperativa qué vino? Después de Cooperativa vino Radio Magallanes. ¿Vuelve a Magallanes? Radio Magallanes. La de acá de Santiago. Ya, Magallanes, Santiago. Por última vez habló Salvador Allende ahí, ¿no? El 11 de septiembre del 73. Final. Y ahí estuve con Máximo Clavería, Hércules Zamorano, Darío Verdugo, que se fue conmigo de la Cooperativa a la Magallanes, e hicimos una campaña memorable. Colo-Colo 1973 en la Copa Libertadores de América. Fue subcampeón. Ese fue el mejor equipo chileno que yo he visto en todos los tiempos. ¿Siempre? Colo-Colo 1973. Neff, Galindo, Herrera, González, Rubilar, Chamaco, Páez, Caselli, Messen, Ahumada, Leonardo Vélez. Jugaba Beirut, sí, Osorio también, Alfonso Lara también, Alejandro Silva reemplazó en los últimos partidos al Coco Rubilar, que se lesionó frente a Independiente, en la final de frente a Independiente, en Avellaneda, en Santiago, y después el partido de definición en Montevideo. En fin, claro, después fue la Radio Magallanes, me sorprendió el golpe, abruptamente terminó mi carrera ahí. ¿Hubo que emigrar? Primero fui al Estadio Nacional, fui detenido en el Estadio Nacional, fui preso político, me parecía increíble estando en el Estadio Nacional. Yo decía, ¿cómo es posible que el Estadio Nacional sea ultrajado de esta manera, transformándose en un campo de prisioneros políticos, donde yo había narrado, ¿no?, atletismo? Poco antes había estado transmitiendo el Orlando Guaita, por ejemplo, el fútbol, esa Copa Libertadores de América memorable con Colo-Colo 73, y era una desolación, una angustia, una incertidumbre respecto al futuro. Bueno, una etapa absolutamente superada. Dura, sin ninguna duda. Voy a Argentina. Yo tenía el sueño de poder relatar en Argentina, no tuve esa posibilidad, tuve que vender libros, vendí libros en Argentina, escribí posteriormente en un diario, se llamaba El Santacruceño, ya en la Patagonia Argentina, a donde me trasladé para tener la posibilidad de tener más cercanía con mi familia, desde Río Gallegos a Punta Arenas. Y bueno, y después retorno y el año 75 me reincorporo
a la actividad periodística deportiva, y quien me abre la puerta es el gordo Alfredo Larrazábal, quien habla con Nicanor Molinari para que me diera la posibilidad de volver al relato deportivo, y una vez más el recuerdo y mi gratitud para Nicanor, porque fue también otro profesional, un hombre, un ser humano muy influyente en mi vida. ¿Cuánto marca la vida de Vladimiro Memisa cuando vuelve al relato, vuelve a Chile y tiene que ir a relatar al Estadio Nacional? A ver, yo diría que al comienzo me costaba volver al estadio. La primera vez que yo vuelvo al estadio, no vuelvo a la cancha central del Estadio Nacional, vuelvo al velódromo del Estadio Nacional, porque se realizaba un campeonato nacional de ciclismo. Y recuerdo que mi amigo, que es mi hermano, Mario Galindo, me dice, puntarenense como yo, del mismo barrio como yo, yo fui hincha de su padre, admirador de su padre, un crack del fútbol, Daniel Galindo. Bueno, Mario me dice, vamos a ver a los magallánicos que corren. Y fui al estadio, fui al velódromo, y ahí di un primer paso. Y ese día me encuentro también en el velódromo del Estadio Nacional con una gloria de Colo-Colo y del fútbol chileno, don José Santos Arias. Y él me convence, un hombre de mucha cultura. Para mí ya en aquel tiempo era un hombre mayor, al que yo había conocido por el fútbol, sabía de su historia, jugador de Colo-Colo, campeón con Colo-Colo, entrenador posteriormente de Colo-Colo, ayudante del Zorro, de Pedro Morales, ¿no? Y bueno, él fue el que me convenció. Los buenos le tenemos que ganar a los malos y tenemos que recuperar el Estadio Nacional para el deporte, y tú tienes que ser importante para aquello, me decía José Santos. Y eso me envalentonó y dije, tengo que poder, y pude. La espinita del 73 en Colo-Colo 73 es sacada con el Colo-Colo campeón de la Libertadores el 90. 91. 91. 5 de junio de 1991, claro. Invitemos un poquito al público a ver y a escuchar lo que decía Vladimiro. Para los más jóvenes. Escuchemos. Para los más jóvenes. Vibren, sientan lo que es la pasión por el micrófono, por el fútbol y por la profesión. Cantemos todos. Ya que se ve el cielo, qué maravilloso el cielo de Santiago, el cielo de Macul, con lucecitas de bengala, rojas, rosadas, verdes, multicolores de Colo-Colo. ¡Vamos, Jaime! Ahí el hombre de la turbina, Jaime Pizarro. Lo sigue Peralta, Rubén Espinosa, Miguelito Ramírez, Vilches, el Chelo Garrido, Vargas, Lucio Pérez, Bartichotto, Mendoza, José Daniel Morón. Ahí está el Colo-Colo. ¡Qué lindo, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso el estadio! Ahí está Mirko, estrechándose en un abrazo. ¿Cómo cumplió Mirko cuando llega al aeropuerto en una tarde de agosto-septiembre del año pasado? Sé que Colo-Colo es grande y la vara alta, pero vengo a ganar con Colo-Colo la Copa Libertadores de América. Ahí la tiene Mirko Yossi, ahí la tiene el Colo-Colo, ahí la tiene el hijo del pueblo. Es tuya, Juan, es tuya, José, hijo de carpintero, hijo de obrero, hijo de la bandera, hijo de trabajador de corazón. Y a lo mejor sonríe por única vez el domingo cuando gana tu equipo, que hoy está en el podium, que hoy está en el escenario. Ahí está Colo-Colo de Chile. Emoción, pasión. Sí. Vladimiro, el cantagoles, el que saca todo lo que tiene adentro, el que le hace un poema a este país. Una oda a la Copa Libertadores de América, ¿no? Y eso nace porque tú me recordabas Colo-Colo 73. ¿Te sacaste la espinita? Sí, claro. Pero también había estado cerca Cobreloa en 2 oportunidades. Así es. La Unión Española en otra oportunidad, jugando partidos extras. Vale decir, esta era una espina que no solamente era de Colo-Colo, por haber perdido la Copa el año 73, sino era una necesidad que tenía el fútbol chileno.
porque de verdad nosotros recorríamos el continente y era cierto aquello, que los países del Atlántico nos decían la copa se mira y no se toca. Así es. Entonces cuando yo veo la copa abajo, ese día ahí instalada bajo la cabina de transmisión del Estadio Monumental, evidentemente que le hablo a la copa, ¿no? Y me refiero a ella como la apetecida novia de América, La inalcanzable. la Copa Libertadores. Claro. Ese ha sido el relato, la oda, como lo dices tú, Vladimiro, el más impactante, el más profundo, ese que te hizo sacar toda tu beta poética del relator, del cantante cuando chico. ¿Todos esos sentimientos se conjugaron aquel día? Yo creo que sí. Un trozo importante de la historia del fútbol chileno. Después llegaron, ¿no?, los muchachos de la generación dorada para darnos las otras satisfacciones de la Copa América que yo solamente vi a través de la pantalla. Pero a nivel de clubes ha sido sin ninguna duda el hito más importante en la historia del fútbol. Una cosa muy, muy emocionante. Me hubiera gustado el día 1 de noviembre haber tenido un micrófono y relatarle a Chile las emociones que experimenté con Magallanes de vuelta a la primera división del fútbol chileno. Fue un momento tremendamente emocionante para mí, porque Magallanes fue el primer equipo que llegó a mi vida. Fue el primer equipo profesional que yo vi en mi vida. Era niño, 5 o 6 años. Fue Magallanes a jugar a Punta Arenas, a participar a un cuadrangular. Era Naval de Talcahuano el rival. Era campeón del regional Naval de Talcahuano, que había representado a Chile en competencias internacionales, panamericanos y Juegos Olímpicos. Fue ese Naval de Talcahuano, fue Magallanes y jugó con la selección de Punta Arenas, mi ciudad, y Puerto Natales, mi ciudad vecina. Después de 31 años de la Libertadores, Vladimiro se nos emociona con el grandioso Magallanes. MH Comerciales, ya regresamos. Teatro Caupolicán presenta Queen, Dios salve a la reina, la mejor banda tributo del mundo. Ven a sentir los éxitos de Queen, Dios salve a la reina, 10, 11 y 12 de noviembre. Entrada sistema.ticket. Queen, Dios salve a la reina. Produce Teatro Caupolicán, donde se ve y se escucha mejor. En Importadora Lama de Meij 74 y Avenida El Salto 4141 Huechuraba, encontrará de todo en regalos, artículos de decoración, juguetes, juegos de salón, paraguas y mucho, pero mucho más. Visítenos en www.comerciallama.cl. Los regalos, juguetes y entretención para niños y adultos en un solo lugar. Importadora Lama de Meij 74 y Avenida El Salto 4141. ¡Lo esperamos! Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. ¡Atención! Ya está en Chile. Siding Syncalum tipo madera. Nuevo. Único en su tipo. Pídalo en Revestop. Consultas al +569 9832 2750. Mail perifersid@yahoo.es. Siding Syncalum tipo madera. Calidad y economía. Siding Syncalum tipo madera. Es otro producto Revestop. Teatro Caupolicán presenta Queen, Dios salve a la reina, la mejor banda tributo del mundo. Ven a sentir los éxitos de Queen, Dios salve a la reina, 10, 11 y 12 de noviembre. Entrada sistema.ticket. Queen, Dios salve a la reina. Produce Teatro Caupolicán, donde se ve y se escucha mejor. Continuamos con MH, mi historia. Vladimiro Mimiza, nuestro invitado. Vladimiro, hemos hablado parte de su historia profesional y personal, pero ¿cuánto marca el matrimonio, la esposa, los hijos, los nietos? Extraño, ¿eh?
se dice que los periodistas deportivos fundamentalmente y los entrenadores tenemos más de un matrimonio. Y debe ser la santa paciencia de la compañera de mi vida, la Mimi, la que ha permitido que yo tenga un solo matrimonio. Mire. Un solo matrimonio. ¿A qué edad se casó, Mimi? Yo me casé tarde. Yo me casé en 1979. Tarde. Tengo 2 hijos, tuve 3. Se fue nuestra Tania cuando tenía 18, 19 años. Upa. Están Vladi, mi hijo mayor, y Andro, uno en Santiago, otro en Punta Arenas. Me han dado 3 maravillosos nietos que son la razón de seguir en la vida y en esta lucha, ¿no? Andrito, Luca en Punta Arenas, Mila aquí en Santiago. Mis hijos, Vladimiro y Andro, los 2 son periodistas. Se piensa que cuando uno está frente al micrófono, frente a la pantalla, frente a una cámara, las emociones hay que contenerlas, no hay que expresarlas. ¿Qué es el relato? Tú has relatado hípica brillantemente. ¿Qué es el relato? El relato es una catarata de emociones. Los relatos no pueden ser libreteados, ¿no? Tienen que fluir, tienen que fluir. Muchas veces a mí me han preguntado, ¿no? A propósito de esto de la oda de la Copa Libertadores, si estaba libreteado, si estaba escrito. No, jamás, yo nunca he libreteado nada. Es la improvisación más absoluta, el tratar de... Yo creo que la voz saca definitivamente los mensajes más profundos del corazón. Esa es la pasión que hay que ponerle a un relato deportivo. Hay que hacerlo con el corazón. Y fundamentalmente en momentos tan estelares como lo que hemos tenido la oportunidad de transmitir desde Chile o desde lejos para Chile, ¿no? Es eso. Y es un consejo para jóvenes relatores, para quienes se están iniciando. No libretear absolutamente nada. El otro día escuchaba a un consagrado relator decir, porque él pensó que Magallanes era campeón la semana anterior y tenía un libreto preconcebido y hablaba del equipo campeón y contaba la historia porque Magallanes era campeón y no fue campeón ese día porque los resultados no se dieron. Pero él ya había contado eso porque lo tenía libreteado. No. No se puede. El momento, el sentimiento fluye ahí. Yo digo, por ejemplo, el día 1 de noviembre, ver a Magallanes campeón, 7.000 personas en las tribunas, ver abuelitos, se dice Magallanes equipo de viejos, vi abuelitos, a muchos abuelitos, vi abuelitas, pero vi también a los hijos y a los nietos. Generaciones tras generaciones. Generaciones tras generaciones. Entonces, la gran familia, ¿no? La familia albiceleste. ¿Cómo me hubiera gustado poder transmitir las emociones que yo sentía en ese momento a Chile? Magallanes se lo merecía. Magallanes se lo merecía. Bueno, no fue posible, pero quedé tan satisfecho y tan contento de haber estado en el tablón. Vladimiro, ¿de dónde sale el tuya mía, para ti, para mí? Eso nace en Perú, porque yo creo que en Perú fui yo, porque aquí yo tuve mucha influencia, inicialmente de Darío Verdugo. Cuando yo llego a Santiago yo era Darío Verdugo, pero me doy cuenta que Darío Verdugo es uno solo en la historia. Lo estabas imitando. Yo imitaba a Darío. Yo tenía muchas cosas de Darío, porque lo escuchaba mucho. Entonces yo tenía muchas cosas de Darío. Pero cuando me doy cuenta, Darío Verdugo es uno solo, inimitable. Y más todavía, me toca relatar con él. ¿Cómo va a relatar Darío Verdugo y Darío Verdugo? No. Entonces comencé a buscar mi estilo. Pero me encuentro, y te digo después del 73, te contaba, cuando yo retorno al 75, con un hombre también de una gran postura, muy fuerte de carácter, que a mí también me atrapó. Y sobre todo, fundamentalmente, lo que era la conducción de las transmisiones deportivas. Nicanor Molinares de la Plaza. Maestro. Y comencé a hacer también algo de Nicanor. Sacaba un poquitito. Hasta que voy a Lima. Y en Lima fui yo. Ya. En Lima fui yo. Y ahí comenzaron a aparecer, ¿no? ¿Cuánto tiempo en Lima? No, en Lima tuve un año.
77, 78, pasado el Mundial, después llegué justo a Chile. Mira, lo último que hice para Perú, transmitir desde el Estadio Nacional el título sudamericano de boxeo de Martín Vargas, cuando se produce ese nocaut fulminante, rival ecuatoriano, Cruz, lo derrota por nocaut en el primer round, y eso lo transmití para Lima. Pero yo ya había decidido quedarme en Santiago, o sea, esa fue mi última transmisión para los peruanos. Usted, como no había hecho nada en su vida profesional ni personal, dijo ahora alcalde de Punta Arenas, año 2008, si no me equivoco. Qué buena memoria tiene Wilfredo. ¿Ah? Sí, 2008. Sí, una etapa también imborrable, memorable. No hay nada mejor que poder servir. Servidor público, ¿no? Ser servidor público, ¿no? Pero eso tiene que nacer. Y ser alcalde de mi ciudad fue uno de los más grandes premios, si no el más grande premio que me pudo haber entregado mi ciudad. Qué lindo es servir. No siempre se logran cuajar, plasmar todas las expectativas que se cifran en el alcalde. Claro, no se pueden hacer milagros en muchas oportunidades y cometemos errores, ¿cómo no? Cometemos errores, los errores propios de los seres humanos, pero es una maravillosa oportunidad. La municipalidad es la primera puerta del Estado y donde tú puedes servir las 24 horas del día. Yo me entregué por entero, un trabajo realmente apasionante y que respeto y quiero mucho. ¿Lo ha hecho todo lo que se ha propuesto, Vladimiro? ¿He hecho todo lo que me he propuesto? Yo creo que sí. Sí. ¿Hay algún ramo pendiente? ¿Hay alguna tarea que...? Ramo pendiente, dejar mi libro, sin ninguna duda. Y de verdad, te lo digo, Wilfredo, me lo dan... De verdad. Estaba leyendo recién un libro de Fabián Yaxich, Premio Nacional de Ciencias, amigo magallánico. Estaba leyendo y él dice, me vi la obligación de hacer este libro. Y yo tengo una obligación, no puedo ser tan mezquino. Tengo que dejar mi testimonio de vida. Tengo que hacer un libro para contar la historia. Una historia larga, una historia que ha abarcado diversas facetas, que ha tenido soles y sombras. Pero creo que hay que dejar ese testimonio. Y eso es lo que quiero hacer antes de que me bajen la última bandera. De estos soles y sombras, ¿cuáles son las sombras que marcan a Vladimiro? Por ahí te escuché decir, sombras, 18 años, mi hija. Sombras, o dolores, ¿no? Dolores, sí. El más grande, sin ninguna duda. Fuerte. La partida de la Tania, memorable, hija querida, amada entrañablemente, dejó recuerdos. ¿Por dónde pasó la Tania? Dejó recuerdos. Ella fue mi primera dama en la alcaldía de Punta Arenas. Ella estaba en todo lugar y en toda circunstancia. Siempre. Bueno, ese es un dolor, ¿no? Dolor, ¿no? Me produjo evidentemente el 11 de septiembre de 1973 y todo lo ocurrido posteriormente, no solo conmigo, sino con tantas chilenas y chilenos. Yo diría heridas que todavía no cicatrizan del todo en el país. Chile sigue siendo un país dividido. Y cada vez más. Pero he cumplido tantos sueños. Yo me quiero quedar también con los sueños cumplidos, ¿no? Y tengo que agradecer. Hay un chico de apellido Boric. Creo que no jugaba mucho allá en Punta Arenas al fútbol. Hoy es el presidente de Chile. ¿Qué me dice Vladimiro? Lo vi en la cuna. ¿Sí? Al presidente de Chile lo vi en la cuna. Su padre es mi compañero hasta los días de hoy, mi amigo. Fue el quien, junto a otro amigo, el padre del presidente se llama Luis Javier, y otro amigo llamado Boris Sipicic, me sacaron de Chile. Una vez dejado el Estado Nacional, me llevaron a Argentina, el padre del presidente, al que conocí desde la cuna. El día en que nació, su padre nos invitó con mi mujer a que conociéramos a su primer hijo, y ese hijo se llama Gabriel, hoy presidente de la República de Chile.
aquel pequeño que tuvo un brazo, soy con la banda presidencial y dirigiendo a 19 millones de chilenos. Así es. Así es. Magallanes, Bueno, el otro día tierra... estuve en una comida de magallánicos y yo decía, lo único que nos faltaba era tener un presidente de la República. Hemos tenido premios nacionales en la ciencia, en las artes, hemos tenido un ministro. En el periodismo. En el periodismo también. Hemos tenido gente en el Parlamento brillante. Nos faltaba llegar a la Moneda. Magallanes entró a la Moneda con el presidente Gabriel Boric. Yo te he dicho que he relatado casi todas las disciplinas del deporte. Y tengo una gran admiración por el relato de la hípica. Y tú fuiste un esplendoroso, notable, gran relator de la hípica chilena por muchos, muchos años. Yo te seguía, ¿no? Y alguna vez fui al club hípico. Estabas en el club hípico alguna vez y seguía las carreras y decía, qué magia hay que tener para transmitir la hípica. Yo creía que el deporte más difícil de narrar era el boxeo, porque hay que tener mucha rapidez, ¿no? Pero no, pero la hípica, me saco el sombrero, Wilfredo, y para nosotros, y para mí en lo particular, fue un honor, una tremenda satisfacción haberle podido transmitir a Chile y con tu relato vibrante, más allá del resultado, porque a eso nos exponemos, ¿no? Así es. A eso nos exponemos los relatores, cuando queremos relatar emociones, éxito. Yo transmití tantísimas derrotas, pero a eso nos exponemos. Pero la pasión siempre encendida. Y ese recuerdo y ese relato todavía lo tengo grabado. ¿Cómo lo voy a olvidar? Si por vez primera, como tú dices, una radio transmitió para Chile, desde el Morro de Arica a la estepa patagónica, una carrera con tinta internacional y donde José Santos se constituía en nuestra gran esperanza. Te felicito y te recuerdo siempre, Wilfredo. Comercial Lama de don Marcelo Lama. Muchas gracias, muchas gracias. A Colocolino de corazón, don a Marcelo. Sí, por favor. Marcelo Lama, un abrazo, ¿no? Un abrazo a un colocolino que acaba también de levantar o bajar, si se quiere, desde este ancho cielo, la estrella número 33. Vladimiro, de corazón, de sentimiento, Mi lo querido digo Wilfredo, siempre. muchas gracias. Que el Señor te bendiga grandemente a ti, Gracias. a todos los tuyos, a los que hoy están también descansando en la diestra. Muchas Gracias. gracias por todo. Gracias, mi querido Wilfredo. Bendiciones. Muchas gracias. Vladimiro, Hasta siempre. mi misa, simplemente MH, mi historia. Teatro Caupolicán presenta Queen, Dios salve a la reina, la mejor banda tributo del mundo. Ven a sentir los éxitos de Queen, Dios salve a la reina, 10, 11 y 12 de noviembre. Entrada sistema.ticket. Queen, Dios salve a la reina. Produce Teatro Caupolicán, donde se ve y se escucha mejor. En Importadora Lama de Meij 74 y Avenida El Salto 4141 Huechuraba, encontrará de todo en regalos, artículos de decoración, juguetes, juegos de salón, paraguas y mucho, pero mucho más. Visítenos en www.comerciallama.cl. Los regalos, juguetes y entretención para niños y adultos en un solo lugar. Importadora Lama de Meij 74 y Avenida El Salto 4141. ¡Lo esperamos! Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá.
¡Atención! Ya está en Chile. Siding Zincalum tipo madera. Nuevo. Único en su tipo. Pídalo en Revestop. Consultas al +569-9832-2750. Mail perifersid@yahoo.es. Siding Zincalum tipo madera. Calidad y economía. Siding Zincalum tipo madera. Es otro producto Revestop. Teatro Caupolicán presenta Queen, Dios salve a la reina, la mejor banda tributo del mundo. Ven a sentir los éxitos de Queen, Dios salve a la reina, 10, 11 y 12 de noviembre. Entrada sistema.ticket. Queen, Dios salve a la reina. Produce Teatro Caupolicán, donde se ve y se escucha mejor. MH Mi Historia fue una presentación de Revestop, revestimientos de interior y exterior exclusivos para Chile. Security Glass, la seguridad de su empresa y hogar en nuestras manos. Punto Jaque, materiales para la construcción, más barato que allá. Importadora Lama, juguetería, artículos de regalo y decoración. Viviana Vargas y César Galleguillos, 30 años de asesorías previsionales.